Buenos días, tenga cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno y generoso con cada uno de nosotros. Y especialmente, pues, le doy gracias por el privilegio de poder estar aquí delante de ustedes. También le doy gracias al pastor y a los diáconos por la confianza de darme el privilegio de estar con ustedes aquí al frente este domingo y, si Dios lo permite, el otro. En esta mañana vamos a reflexionar sobre una despedida que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto. Y lo interesante aquí, entre todo lo que vamos a ver, es de que es una carta, en la segunda carta, ya en los últimos versículos, estamos viendo una despedida del apóstol Pablo. Ya no van a haber más cartas para los corintios. Y el tema para esta mañana es: les animo a madurar. Eso es lo que el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia de Corinto. Y esta es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que está llena de pecados, que está llena de hábitos que les ha costado dejar. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo ama a esta iglesia. Él ora por esta iglesia y les exhorta. Ya no van a haber más cartas para los corintios. Y Pablo comienza con esta despedida. Si usted tiene su Biblia, por favor, háblala a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Y vamos a reflexionar del versículo 11 al 14. En 2 Corintios 13, versículos del 11 al 14. Si usted trae su Biblia en físico, así como la traigo, o en teléfono, es válido también. Dice ahí Pablo, comienza con esta despedida diciéndoles: por lo demás, hermanos. Vamos a poner atención en esa palabra, por lo demás, hermanos. Los que saben más Biblia que yo, los comentaristas y algunos lingüistas del idioma griego, que es en el idioma que se escribe esta carta y la gran mayoría del Nuevo Testamento, ellos piensan que hay una probabilidad de que los corintios agarraron o acataron las instrucciones que el apóstol Pablo le da a esta iglesia desde su primera carta. Esta es una probabilidad, no es nada seguro. ¿Por qué? Porque no hay pruebas seguras o concretas de que eso fue una realidad. Los corintios han tenido varios problemas de conductas pecaminosas, y es que la realidad, hermanos y hermanas, es de que las costumbres o hábitos pecaminosos no son fáciles de quitar. Esos hábitos no se quitan de la noche a la mañana. Y es por eso que ese proceso de santificación lleva un largo tiempo. Es por eso. ¿Por qué? Porque hay hábitos que son bien difíciles de cambiar. Hay costumbres que son difíciles de dejar. Entonces, cuando viene una persona al evangelio, recibe el evangelio con gran gozo, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros hacemos como en forma de chiste quizás o sarcasmo y decir: es que él está en su primer amor. Y no nos recordamos que así fuimos nosotros también. Pero ¿qué fue lo que pasó en ese proceso, en ese camino? Nos fuimos como apagando. Y ese era el caso de los corintios. Sin duda alguna, ellos recibieron con gran gozo el evangelio, pero conforme fue pasando el camino, ellos tenían más hábitos pecaminosos que palabra. Entonces, los corintios tenían muchos problemas, y de eso vamos a reflexionar en esta mañana. Oremos. Padre, nuestro buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nos das el gran privilegio de poder estudiarla con libertad, porque escuchamos testimonios en Guatemala, y tú sabes que este siervo tuyo inútil es testigo de esos testimonios donde
gente que ha salido de una creencia y ha creído en Cristo, tu Hijo, lo han echado de su casa, les han pegado, les han maltratado. Posiblemente nosotros, nuestros familiares, también, Señor, quizás nos han despreciado por seguirte a ti. En el nombre de Cristo Jesús te imploramos sabiduría para que nos ayudes a abrir nuestra mente a lo que vamos a aprender de tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a hacer esos cambios que tenemos que hacer con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En ese proceso lento y largo de la santificación, hay cosas, hermanos y hermanas, que se quebrantan dentro de uno y hay otras que se quedan intactas. Lo más serio es de que aquellas cosas que se van quebrantando dentro de nosotros son las que más nos gustan hacer. Por eso vemos a mucho pueblo estático. Por eso vemos a mucho pueblo que no quiere saber nada de la palabra. ¿Por qué? Porque ese creyente o esa creyente saben que la palabra les está quebrantando cosas. Y eso es muy doloroso para uno. Máxime aquellos que no venimos de una familia cristiana evangélica, o quizás sí venimos de una familia cristiana evangélica, pero a lo largo de nuestra niñez, juventud, adolescencia y adultez hemos hecho lo que bien nos ha parecido hacer. Entonces, hay cosas que se han quedado intactas y otras que se han quebrado, y en medio de eso Dios va puliendo ese camino en nosotros. Dios va haciendo la obra de una manera tan especial, a modo que nosotros vayamos creciendo en la santificación en Cristo. Y por eso es de que el apóstol Pablo le anima a esta iglesia de Corinto a que sean maduros en la fe. Pero para entender esto, lo que Pablo en ese discurso de despedida le está dando a los corintios, nosotros tenemos que entender el trasfondo, es decir, tenemos que entender qué era lo que estaba pasando con esta iglesia de Corinto. Entonces, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 3, dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Le dice el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta? Ese era el contexto de Corinto. Aparte, que ahí mismo en ese capítulo 3, en el versículo 18, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Había soberbia aquí en este versículo 18. En el 3, ¿qué había? Celos, contiendas, disensiones. ¿Acaso no sois carnales? Les hace la pregunta el apóstol Pablo. Es decir, ¿acaso ustedes no actúan como aquellos que no conocen a Cristo? Y en el 18 les dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, dice Pablo, ¿qué les está diciendo? Ustedes son soberbios. En el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, Pablo les dice que hay pleitos entre ellos. Era una iglesia dividida. Les dice: entre ustedes hay pleitos. ¿Qué estaba pasando ahí en esos pleitos? Resulta que habían problemas entre hermanos y se iban con los inconversos, con los de la no fe, a consultar qué hacían con sus problemas. Imagínense ustedes eso, ¿cómo estaba esta iglesia? Y usted dirá: ¿eso es una iglesia? Así estaban los de Corinto. Había un problema entre ellos, entonces iban con el vecino, aquel que no era creyente en Cristo, y le dice: mira, ¿qué podemos hacer? Fíjate que este habló mal de mí, y eso no es cierto. Dinos tú, ¿qué hacemos? Imagínense.
2 creyentes en Cristo yéndole a preguntar a un no creyente. Esa era la condición ahí de esa iglesia de Corinto. Y ahí mismo en el capítulo 6 se menciona otra vez, porque hay 2 casos de inmoralidad sexual. Y todo esto afectaba a la iglesia. Imagínense en ese tiempo. Ahora nosotros, ¿qué nos estará afectando? Hagámonos la pregunta. ¿Qué nos estará afectando? ¿Será que entre nosotros hay celos, contiendas, pleitos? ¿Será que cuando nosotros los cristianos evangélicos nos peleamos, también vamos con aquellos jueces que no son de la fe? Porque quizás los jueces que no son de la fe son más honrados que los de la fe, quizás, ¿verdad? Espero en Dios que no sea así. Entonces, imagínense ustedes cómo estaba esa iglesia, pero decía, ¿cómo estamos nosotros? Vayámonos un poquito más para allá. De hace unos 15 años quizás o 10, estoy mal, si estoy mal corríjanme. ¿De qué estamos siendo bombardeados? Con la tecnología. Y eso es algo que todo el mundo dice. Está bien decirlo porque creo que no hay más que decir. Todos dicen que es que la tecnología es una gran ventaja y es de bendición y cómo va avanzando. Eso lo vengo viendo yo desde hace 15 años. Eso ya lo sé yo, que la tecnología avanza y va a seguir avanzando. Ese no es el problema. El problema es que en nuestros tiempos la tecnología y muchos medios le están metiendo en la cabeza a nuestros niños y jóvenes, por ejemplo, como ejemplo nada más, aquello que le llaman la ideología de género. Ya no se distingue quién es hombre y quién es mujer. Imagínense ustedes, qué barbaridad. Y esperen Dios que nosotros no seamos aquellos que contemplamos eso. Dios nos libre y Dios nos guarde de eso, ¿verdad, hermanos y hermanas? Satanás se aprovecha de estas situaciones. ¿Por qué? Porque él conoce, y lo voy a decir de una manera, no sé si estoy bien en decirlo, manera coloquial o la manera chapina. El diablo sabe de qué pata cojeamos, dice el dicho. Eso es mejor, ¿verdad? Él sabe de qué pata cojeamos. Y Satanás se va a aprovechar de esa situación. Y cuando Satanás se aprovecha de esta situación, entonces aquellas cosas que a nosotros nos gusta hacer y que no hemos dejado, a pesar que ya tenemos años en Cristo, esto se va volviendo un patrón de vida. ¿Me estoy dando a entender? Antes de llegar a Cristo decía malas palabras, ahora que estoy en Cristo las sigo diciendo, entonces se volvió un patrón en mí. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Satanás se aprovecha de la situación. Si yo soy un hermano o una hermana que me gusta el pleito, antes de venir a Cristo o estando en Cristo y sigo en Cristo y así voy y nunca avanzo. Y esa era una de las preocupaciones de Pablo con esta iglesia. Es el listado que le estaba mencionando yo a usted ahí. Si somos hermanos y hermanas que nos gusta estarnos metiendo en la vida de los demás, así fui antes de venir a Cristo, o quizás vengo a un hogar cristiano y así era mi papá y mi mamá, o me criaron con mi abuela o mi abuelo y así eran ellos, y resulta que vengo a Cristo y sigo igual. Entonces no estamos muy lejos de esa realidad de los corintios, ¿no? No estamos muy lejos de esas realidades, eso es lo triste, es una triste verdad. Pero, aquí viene el pero, aquí viene la buena noticia. Dios está haciendo la obra en nosotros. ¿De qué forma? A través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. Dios quiere hacer la obra en nosotros. Dios está haciendo la obra en nosotros por su Santo Espíritu y por su palabra. Ahora, que nosotros lo queramos, esa ya es otra cosa, ¿verdad? Si yo no quiero acercarme a la palabra, entonces yo no voy a madurar nunca en mi vida espiritual. Si yo me acerco a la palabra solo los días domingos o los días de estudio bíblico, entonces no voy a avanzar muy poquito. Entonces ese proceso largo y lento que yo le decía, se va a volver más largo todavía. Peor aún, si yo vivo de glorias pasadas,
¿Por qué? Porque me estanqué hace como 20 años. Es que yo hace 20 años hacía, pero es que era mi responsabilidad de hacerlo, y el día de hoy yo tengo responsabilidades que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque se entiende que he nacido de nuevo. Entonces mi trabajo es continuo. Si yo hice eso hace 20, 25 años, lo tengo que venir haciendo otra vez y otra vez y otra vez hasta que el Señor me dé a su presencia. Es que fíjense que me cansé. Ya me cansé de servir en la iglesia. Ya me cansé. Bueno, entonces estamos diciendo que nos cansamos de servirle al Señor. Eso es lo que estamos diciendo. La iglesia de Corinto traía una gran lista de cosas: celos, envidias, problemas sexuales, chismes, pleitos entre ellos. Imagínense ustedes. Por eso Pablo les hace la invitación a madurar en la fe. Hay un refrán que dice: árbol que crece torcido no sirve para tronco, dice el hermano, no sirve para leña, ¿no? Jamás su tronco endereza. En otros países dicen: árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Y esto es precisamente lo que está pasando con los corintios. Ellos traían hábitos y costumbres pecaminosas, vienen a Cristo y le están dando mucha agua de beber al apóstol Pablo, aunque el árbol haya nacido de nuevo. Aunque el árbol haya nacido de nuevo, ese árbol torcido nació de nuevo, es decir, el árbol torcido, aquellos hábitos que atraen los corintios, nacen de nuevo en Cristo, pero a pesar de haber nacido de nuevo en Cristo, entonces le están dando mucha agua de beber al apóstol Pablo. Por eso él tiene necesidad de escribir esas 2 cartas para corregir esas cosas que estaban haciendo los de Corinto. Y el apóstol Pablo tenía aquí ese listado que él mismo escribe de esos hábitos pecaminosos de los corintios, y basado en eso es de que él les escribe ahí en el capítulo 13 de la segunda carta esas líneas, pensando en eso, que un momento vamos a entrar de lleno ahí, que ahí va a estar centrada la predicación. Leamos entonces qué dice el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Los Corintios es. Capítulo 12, versos 20 y 21. No, es la segunda. Segunda carta a los Corintios 12, versículos 20 y 21. Dice así: pues me temo que cuando llegue a ustedes no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mire qué listadón. El 21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es lo que escribe en esos 2 versículos el apóstol Pablo a esta iglesia. Entonces claramente se puede ver que esta iglesia de Corinto era una iglesia dividida, una iglesia que estaba hecha pedacitos, no pedazos, hecha pedacitos. Había mucha arrogancia, se creían muy sabios, no había paz, habían divisiones. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo en su primera carta les llama carnales.
Ustedes son como niños espirituales, les dice el apóstol Pablo a estos hermanos y hermanas. Y para los de Corinto podían haber sido palabras ofensivas, el que les dijeran: ustedes son carnales, ustedes parecen niños recién nacidos en la fe. Posiblemente para ellos eso fue ofensivo, pero el apóstol Pablo se los tenía que decir porque los tenía que confrontar. Confrontar no significa pelear. Confrontar es decirle a la gente en las cosas en que se está equivocando. Y repito, aunque para los de Corinto haya sido ofensivo eso que les dijo el apóstol Pablo. Entonces, pensando en ese listado que les acabo de mencionar del capítulo 12, versículos 20 al 21, Pablo les escribe esta despedida. Esa fue mi introducción, porque en verdad cuando me hablaron para predicar no me dijeron cuánto tiempo. Yo tampoco pregunto. Escucha lo que dice ahí en 2 Corintios 13, versículos 11 al 14. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a notar algunos detalles especiales acá. En primer lugar, vemos de que en el versículo 11 hay una promesa. En el 12 les dice cómo se deben de saludar. En el 13, otras iglesias creyentes en Cristo les mandan saludos a los de Corinto. Y finalmente hay una bendición. Note cómo dice el versículo 11 en sus primeras líneas. Por lo demás, hermanos, pongamos atención ahí, hermanos. Pablo está deduciendo que esta gente ha sido comprada a un alto precio, que es la sangre de Cristo. Él está deduciendo que esta iglesia, que tiene bastantes hábitos pecaminosos, son creyentes en Cristo, son hermanos en Cristo. ¿Ya lo notó ahí? Les dice por lo demás, hermanos. Y por esta razón que él les llama hermanos, él les da 5 órdenes. Otros en palabras más técnicas dicen 5 imperativos. Son órdenes. La primera es tened gozo, la segunda perfeccionaos, la tercera saludaos, la cuarta sean de un mismo sentir y la quinta vivid en paz. El gozo. Vamos a ver qué pasa con este primer mandamiento. Por lo demás, hermanos, tened gozo. ¿Saben qué estaba pasando acá? Los de Corinto, por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo, ya tenían el gozo. Lo que pasa es de que no se habían dado cuenta. Por eso era una iglesia que experimentaba tristeza, porque había muchas divisiones, muchos pleitos, mucha arrogancia. Y estos no se habían dado cuenta de esa obra hermosa que había hecho Cristo en sus vidas. Era gente impaciente también, imagínense ustedes. Quizás hacían los cultos en una casa y rapidito estaban buscando el reloj de arena o el sol, a ver por dónde va la línea, vamos a ver. Sí, ya pasaron 3 minutos, ya se tardó mucho el culto, entonces hay que cortar aquí, ¿verdad? Posiblemente eran impacientes también. Entonces ellos, por los mismos hábitos pecaminosos que tenían, no experimentaban el gozo que Cristo ya les había dado. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de lo que tenían enfrente. Y puede hacer que a nosotros nos pase eso. Puede hacer que a nosotros nos pase que no estemos experimentando gozo en Cristo, porque no nos damos cuenta que lo tenemos aquí enfrente. 1, 2, porque puede ser
que no hemos dejado aquellos hábitos que venimos trayendo desde años, a pesar de tener 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, aún siendo fundadores de iglesias. Pero eso no es garantía de nada. Que yo tenga 1000 años de ser un creyente en Cristo, eso no es garantía de nada. Que yo experimente gozo y viva gozo. ¿Por qué será que es imposible experimentar el gozo del Señor? En el caso de los corintios, porque ellos eran desobedientes a la palabra del Señor. Por eso es que no experimentaban gozo, nunca lo hubieran experimentado. Por eso al principio dije que los comentaristas piensan, no es nada seguro, que esta iglesia al fin obedeció a los consejos de Pablo. Pero si esta iglesia siguió con sus hábitos, eso significa ser desobediente. No experimentaron el gozo de Cristo. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, en las mismas palabras de Jesucristo, en el capítulo 15, versículos 10 y 11. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículos 10 y 11. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. ¿Ya se dio cuenta? Para experimentar el gozo del Señor, tenemos que ser obedientes a su palabra. Así lo enseña la Escritura. El segundo mandamiento: perfeccionaos. Me parece que la mejor forma de decirlo, y no es porque Pablo se haya equivocado, ¿verdad? Porque yo no soy nadie, pues yo soy bastante ignorante en la Escritura, pero en otras versiones dice ser maduros. Esa es otra forma de decirlo. Perfeccionaos o ser maduros. Ese es un sinónimo, bíblicamente hablando, pues. Es apropiado. ¿Por qué razón? Porque Pablo les llama inmaduros o carnales. ¿Se acuerda que lo leímos? Pablo así les llama. Pero los académicos o lingüistas del idioma griego piensan que otro sinónimo podría ser perfeccionaos. Perfeccionaos. Por eso Pablo les hace la invitación a que sean maduros. ¿Por qué? Porque la relación con Dios, los corintios la tenían pésima, la tenían quebrada. A eso se le llama la relación vertical. Ahora imagínense cómo estaba la horizontal, es decir, entre hermanos y hermanas. Estaba pésima porque ya lo leímos, todo lo que ellos tenían. Entonces ellos tenían que restaurar su relación con Dios, y al restaurar su relación con Dios, después con todos. Por eso dice ahí ese segundo mandamiento: perfeccionaos o ser maduros o restaurados. El tercer mandamiento: consolaos, o mejor dicho, en otras palabras, exhortaos, exhórtense. Es una característica de una iglesia madura cuando hay exhortación. ¿Pero qué es la exhortación bíblicamente hablando? La exhortación bíblicamente hablando es que hay que decirle a la gente palabras esperando un resultado positivo, por supuesto. Eso es la exhortación. Así como Pablo hizo. Perdón. Pablo los confronta.
Y de esa manera es como nosotros nos tenemos que exhortar también. Cuando nos dicen aquellas cosas que estamos haciendo mal, porque aquella persona que nos ama, aquel hermano o hermana que nos ama, nos va a decir lo que estamos haciendo mal. Pero ¿cuál es la esperanza de este hermano y hermana? Que nosotros reaccionemos de una manera positiva a esa exhortación. Por eso el apóstol Pablo les dice: consuélense o exhórtense. Hay que tratar de persuadir, en el buen sentido de la palabra, a la gente a que haga cambios en su vida. Pero resulta que habemos quienes nos ponemos en una posición como ofensiva, ¿no? Yo escuché de un dominicano, era un grupo de dominicanos, hombres y mujeres que venían a Guatemala, los llevamos lejísimos, me pidieron a mí en mi trabajo que les ayudara a manejar. Y uno de ellos decía: fíjense que muchos hermanos tienen el mal del puercoespín. Y le decía: ¿cómo así vos, Leo? Sí, fíjate, hermano, me dice, el de tuyo, de vos, ¿va? Fíjate, me dice que el mal del puercoespín es cuando un hermano o una hermana se pone a la ofensiva y no quiere que uno se le acerque. Entonces cuando alguien se le va a acercar, vienen y sacan las espinas, ¿va? Pss, y uno: ay, aquí no me quiero puyar ahí. Así explicaba él. Y muchas veces nosotros nos ponemos como eso, como el mal del puercoespín. Nosotros hacemos cosas con tal de que la gente no se nos acerque, tratar de alejar a la gente. Muchas veces nosotros nos ponemos así. Y ese era uno de los tantos problemas que tenía la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dice: consolaos, o mejor dicho, exhortaos. Porque es cierto o no. O quizás solo yo lo he notado, lo he visto, que hay hermanos o hermanas que no se dejan tratar. Sacan las grandes espinas, va, puros puercoespines, para que uno no se les acerque, porque para ellos es mejor, ¿verdad? Hermano y hermana fulana, gusta saludarle, ¿va? No, ahorita no tengo tiempo, ¿va? Y a veces hacemos caras así como de enojados. Otros dicen como bravos. ¿Por qué? Con tal de alejar a la gente. Y Pablo les dice: no levanten barreras, no lo hagan. Consuélense y exhórtense. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto de 5. Sed de un mismo sentir. Y eso era lo que no eran los corintios. ¿Por qué? Porque era una iglesia dividida, donde habían muchos pleitos. Sean de un mismo sentir. Mire lo que dice ahí el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 1:10. Dice así, en el 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí no dice corazón. Y aún si dijera corazón, es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo, cuando se habla de corazón, no está hablando de este músculo, sino está hablando de la forma de pensar. Por eso ahí dice: sean de un mismo parecer, perfectamente unidos en una misma mente. Aquí no está diciendo que todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo que decimos. Eso no está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es de que seamos de un mismo sentir en cosas que tienen que ver del reino. Porque no puede ser posible, o quizás sí, ¿verdad? Como ejemplo, aniversario de la iglesia, ¿qué damos de comer? Solo es ejemplo. Demos comida guatemalteca. Demos comida guatemalteca. No, hombre, mejor demos comida mexicana. No, mejor demos comida china. Pero si estamos en un mismo parecer, entonces vamos a tener un almuerzo mixto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero cuando no estamos en un mismo sentir, por aquellas pequeñeces nos dividimos. Es que fíjense que a mí no me gustó el guacamole de esas tostadas. Es que a mí el guacamole me gusta con orégano. No, pero me gusta con cebolla y sin orégano. Miren, imagínense ustedes. A veces por esas pequeñeces, solo un ejemplo estoy poniendo, ¿verdad? Nos dividimos, nos peleamos. El apóstol Pablo lo que está diciendo a esta iglesia es: caminemos en una misma dirección. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Y no se entiende, pues,
que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el apóstol dice, sean de una misma forma de pensar, en un mismo parecer, porque se entiende que tenemos la mente de Cristo. El asunto es que nosotros tenemos la mente de nuestros viejos hábitos y somos egoístas, pleitistas, envidiosos, peleoneros y solo Dios sabe qué cosas más. Digo así porque la iglesia del Señor es grande, no es universal. No lo estoy diciendo por nosotros, hermanos y hermanas, no se van a enojar conmigo. La iglesia del Señor es grande, pero el asunto es de que cada uno de nosotros nos tenemos que examinar si nosotros tenemos la mente de Cristo, porque si tenemos la mente de Cristo, entonces nosotros tenemos que ser de un mismo sentir. Pero fíjese que como Dios es grande y poderoso y Él todo lo sabe, resulta que cuando nos acercamos a la palabra y leemos estas cosas, ya no nos gustó. Ahí sí ya no nos gustó. Pero es la palabra, es la Biblia. Tenemos que reflexionar de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra del Señor no solo son promesas, la palabra del Señor no solo son bendiciones, porque cuando nos mencionan en el púlpito bendiciones y bendiciones, todos decimos amén. Pero cuando la Biblia nos exhorta y nos empieza a tocar la llaga, ya no nos gusta decir amén. Entonces tenemos que reflexionar. Y el último mandamiento, y con esto termino, es vivir en paz. Eso dice ahí, ¿verdad? El último mandamiento dice, y vivid en paz. Versículo 11, casi al final. Y vivid en paz. Los de Corinto tenían que vivir el amor ágape o agapao, así es. El amor agapao, el amor incondicional, el amor de Cristo. Ese amor es el que tenían que vivir los corintios para vivir en paz. Veamos qué le dice el apóstol Pablo a los colosenses. Por favor, vayamos allá a Colosenses capítulo 3, versículos de 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero, ¿qué dice el 15? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Y qué le está diciendo el quinto mandamiento? El apóstol Pablo a los Corintios: vivid en paz. ¿Cómo se logra eso? Cuando yo logro descargar mi corazón de aquellas cosas que me están haciendo estorbo y encuentro que aquellas cosas que me están haciendo estorbo, aquella cosa es que no he logrado perdonar al el hermano o hermana que me ha hecho mal, que ha hablado mal detrás de mí, que me ha criticado como buen chapín, que me ha pelado, y otro me lo contó y me dijo: mira, están hablando mal de vos, dicen que vos esto, o dicen que usted esto, o dicen que tú esto. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los colosenses en el 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a vivir en paz. Así dice la escritura. Y los de Corinto, no podían experimentar eso. ¿Por qué? Porque era una iglesia dividida, una iglesia muy peleonera.
versículo 12, de donde nuestra reflexión ahí en 2 Corintios 13. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Era una costumbre de ese tiempo saludarse con un beso de mejilla. Quizás hoy lo hacen, ¿verdad?, los judíos, como una costumbre de ellos, o algunos países árabes. Pero, ¿qué dice el 14? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y el 11 dice: y vivid en paz, y el Dios de paz, se repite 2 veces eso, y de amor estará con vosotros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que ahí dice, y el amor de paz estará con vosotros? Bueno, y no que Dios está todos los días con nosotros, pues. ¿Qué pasó ahí entonces? Si Dios está siempre con nosotros, ¿por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque dice en el 11, en su parte final: vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Saben qué está pasando acá? Aquí no está hablando de esa presencia divina que todos tenemos, y que es cierto, porque así es Dios lo ha prometido y Él no es mentiroso. Aquí lo que está hablando es de que Dios jamás va a estar de acuerdo con aquel hermano o aquella hermana que sigue arrastrando y no quiere dejar sus hábitos malos. De eso está hablando acá. Nosotros decimos, es que Dios está con nosotros, es una gran verdad, pero Dios no va a estar de acuerdo en ninguna manera, con nuestros hábitos malos. Como ejemplo, si yo soy de aquel hermano que me gusta estar peleando con los vecinos por el parqueo, ¿qué va a pasar? Va a haber un vecino que no me va a aguantar, me va a maltratar y quizás me dé un golpe. ¿Dios no está conmigo ahí? ¿O sí? No, porque yo fui el responsable de esa mala acción. Solo estoy poniendo un ejemplo. Por eso el apóstol Pablo les dice ahí: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Cuando nosotros empecemos a dejar esos malos hábitos, va a ser real lo que dice ese versículo. No se va a confundir, por favor. Yo no quiero hacerlo bolas. ¿Dios está con nosotros? Claro que sí, esa es una promesa de Él. Aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios jamás va a estar de acuerdo con nuestros malos hábitos, aquellas cosas que nosotros no hemos querido dejar. Entonces, el apóstol Pablo exhorta a los de Corinto a ser maduros. ¿De qué forma? Teniendo gozo, perfeccionándose, consolándose, teniendo un mismo sentir y vivir en paz. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas gracias por la oportunidad.